Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días, en el momento que tú estés viendo el video, que tengas un bonito día. Vamos a compartir contigo y vamos a platicar en este video acerca de la conducta de nuestros hijos. ¿Qué pasa con la conducta de nuestros hijos? En el video anterior, en el video número 1, veíamos ese listado de las necesidades de nuestros hijos y veíamos el listado de mis necesidades, ¿sí? Pero hoy yo quiero que nos enfoquemos mucho a la conducta y su comunicación. ¿Cómo se comunica esa conducta con nosotros? Cómo nuestros hijos a través de la conducta manifiestan lo que piensan, lo que sienten, qué están creyendo. A lo mejor, y a veces los adolescentes y los más grandes te lo pueden decir: es que tú a mí no me quieres, es que a mí no me das tiempo, es que mi hermano es consentido y yo no soy consentida. Y yo quiero que escuchemos a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen una sabiduría impresionante y nuestros hijos son sabios y nos dicen y nos indican, nos tocan la puerta y nos señalan el camino que nosotros tenemos que seguir. Entonces, cuando nosotros tenemos una conducta, lo que yo quiero que veas es qué hay atrás de la conducta, qué sucede atrás de la conducta. A mí me encanta hacer análisis funcionales de la conducta. ¿Eso qué quiere decir? ¿Para qué funciona la conducta? A mi hijo le está funcionando para algo, por lo que cree, por lo que piensa o por lo que está sintiendo. El punto es que yo sea muy consciente que esa conducta se está comunicando conmigo, una emoción de mi hijo, un sentimiento de mi hijo, y yo no quiero que te enfoques en la conducta, quiero que te enfoques en lo que tú haces para obedecer a esa conducta. Pero ¿cómo a obedecer si no la quiero? Si no quiero que se presente la conducta. Pues ahí es donde está un hilito muy delgadito en donde nos empezamos a confundir, en donde nos vamos perdiendo. ¿En qué nos perdemos? Dejamos de enfocarnos. ¿En qué nos dejamos de enfocar? En esa parte de lo que nos comunican nuestros hijos. Nos enfocamos y nos quedamos mucho en la conducta inadecuada. Y esa es la última que nosotros tenemos que darle lugar. Es la última a la que nosotros tenemos que observar. Lo que yo quiero que observes es qué hay detrás de esa conducta. Y detrás de esa conducta hay una comunicación, un lenguaje no verbal, y en muchos un lenguaje muy verbal, ¿sí? Hay conductas cuando sobre todo está esa poca tolerancia a la frustración de nuestros hijos, que la manifestación de su conducta puede mostrarse agresiva, violenta, fuera de lugar. Claro que las hay, pero ¿sabes qué? Somos muy prestos, nos prestamos mucho a juzgar la conducta. Es muy común que veamos en un centro comercial un niño haciendo berrinches, queriendo todo, no sé, se me vino ese ejemplo, ¿no? Y muy fácilmente nosotros decimos que qué niño o qué chamaco tan llorón, ¿no? Y cuidado, ese es juzgar una conducta. No sabemos qué hay detrás de esa conducta. Y detrás de la conducta de nuestros hijos hay un algo, y eso es lo que yo quiero, que observes qué es ese algo. Yo en el video pasado les hacía la recomendación de hacer la lista de necesidades del niño, la lista de necesidades de ustedes y empezar a escribir en su diario. En ese diario poder detectar qué es lo que está haciendo mi hijo con la manifestación de esa conducta inadecuada, pero qué estoy haciendo yo. Fíjense bien, haciendo en un esquemita bien sencillito en su diario, pueden hacer en una hoja, dividirla en 3 partes, y en la del medio pueden escribir todas las conductas. Hizo berrinche, se tiró en el suelo, gritó, le pegó a su hermano, lo mordió, no sé, todas las conductas. Pero aquí lo más importante, esa es la conducta, ¿sí? Pero después de la conducta es bien común que tú presentes consecuencia, que tú no vas a ver la tele, quítate de ahí, no lo muerdas, deja de hacer eso. Hablamos, quitamos. Y no quiero eso, quiero que, bueno, ahorita sí, porque esto es un análisis funcional de la conducta, no pasa nada.
Lo que yo quiero es que tú te puedas dar cuenta de qué sucede cuando se presenta la conducta de tu hijo. Tú le das una consecuencia. Esa consecuencia, estas son las 3 C. Conducta, consecuencia, y tu consecuencia se convierte en tu contexto. En el contexto, eso es precisamente lo que necesitamos estar muy conscientes, porque el ambiente, el contexto que le ofrecemos a las conductas de nuestros hijos, desgraciadamente nadie nos enseña cómo. Eso es precisamente lo que nosotros tenemos que trabajar los papás. Y para eso es escuela para padres, para poder aprender estas situaciones en las que dices, a ver, espérame, ¿qué hice? ¿Qué di? ¿Qué ofrecí cada vez que él llora por algo? No, pues se lo doy para que no llore. Ok, en un contexto en donde tú le estás dando todo lo que él quiere cuando él llora, entonces no le puedes cambiar de la noche a la mañana, ya no te lo voy a dar y te voy a castigar. Y sí se lo puedes hacer, pero el punto es que busques el equilibrio, ¿no? Y ese equilibrio es que tengas muy claro que si tú se lo sigues dando en esa consecuencia para que no llore, le sigues dando las cosas, él tiene un contexto. Cada vez que yo lloro, a mí me dan lo que yo necesito. Entonces, por lo tanto, yo necesito llorar para recibir lo que quiero. Eso es lo que nosotros le hemos enseñado. Aquí el punto es cómo cambio esto, de qué manera cambio, de qué manera hago que el contexto de mi hijo sea diferente. Definitivamente está en la consecuencia, no está en el contexto. El contexto es algo que lo hacemos inconscientemente, a veces muy conscientes también. ¿Por qué no lo quieres oír llorar? ¿Por qué quieres que se calme? Porque, bueno, siguiendo el ejemplo de darle todo, ¿no? Pueden ser muchas las situaciones, pero cuando ya estás en una situación cada vez más difícil, porque cada vez ese llanto ya no es adaptativo, ya es un llanto fuera de lugar, ya es una poca tolerancia a la frustración que está rebasando el límite de una conducta adecuada. Y posteriormente, inscríbanse al canal y van a ir descubriendo muchas cosas, porque me encanta la parte de por qué se dan las conductas desadaptativas, y en videos posteriores les voy a hablar de esas conductas desadaptativas, que no nada más es que tú juzgues la conducta hay que analizarla, la conducta hay que revisarla más allá, y lo que tenemos que revisar es esto que les estaba yo explicando. En un análisis funcional de la conducta, escribe las conductas. Ya que escribas las conductas, escribe las consecuencias de esas conductas, y esas consecuencias son el contexto en el que se están desarrollando las conductas de tu hijo. Aquí el punto es de que si eres tú responsable de las consecuencias, y las consecuencias son el contexto y el ambiente en el que se desenvuelve tu hijo. Entonces aquí, pues claro, somos 100% responsables de un contexto en el que la consecuencia de la conducta de nuestros hijos no está siendo ni la más óptima ni la mejor cuando tenemos problemas de conducta, ¿sí? Y el problema de la conducta, una de las cosas más serias en la conducta, es que muchas veces en el medio operante, en el medio ambiente donde se da la conducta, no tenemos la estrategia adecuada, no tenemos el medio ambiente preparado de la manera más adecuada para que este contexto sea lo más sano, sabio posible, para que el niño pueda desarrollar una mejor conducta, una conducta más adaptativa. Esa es la parte de cómo analizar la conducta. Yo, en el video anterior, yo te hablaba de contemplar, de disfrutar tanto una conducta negativa como una conducta positiva. Pero yo quiero darte una estrategia bien valiosa, muy importante, y como te lo decía en el video anterior, a mí me encanta hablar desde el alma del niño, desde la necesidad de esa alma, de que esa conducta tiene un trasfondo, y puede ser un trasfondo
neurológico, no lo quiero quitar ni hacer a un lado, pero también puede ser un trastorno emocional, psicológico, importante, y yo nada más estoy, o también propio de la edad, también no lo puedo quitar, ¿no? Pero aquí es qué tan lista estoy o qué tan listo estoy para enfrentar esa conducta de mi hijo. Y eso es precisamente lo que yo quiero que podamos ir más allá, llegar más allá de no nada más juzgar una conducta. Y bueno, aquí un punto bien valioso y muy importante es el silencio. ¿Cómo? Por ahí en mis redes dice, es una frase que me encanta de María Montessori: a través del silencio surge el espíritu. Y es precisamente lo que es necesario, es urgente que veamos al alma de nuestros hijos, ese ser espiritual que tiene una necesidad y que me la está mostrando conductualmente. Y si me la muestra conductualmente, pues por ahí hay algo que yo tengo que atender. Y si yo no tengo esa contemplación, esa observación, ese silencio, voy a interpretar muchas veces una conducta de manera inadecuada. Y eso es a lo que yo quiero prevenir, eso es lo que yo busco con esta charla, que tú puedes hacer muchas cosas con la conducta de tus hijos, puedes lograr entender a tus hijos a través de la conducta, positiva o negativa. Y en la conducta positiva, el papá se siente orgulloso, se siente guau, la presume, la presenta, ¿sí? Y en la negativa la quiere esconder, la quiere quitar, se enoja, no la acepta. Y entonces esa balanza se pierde, se cuarta. Y lo que más se quiebra en esto es al ser. Es al niño, porque el niño está aprendiendo y nosotros somos ese guía para ese aprendizaje de la conducta adecuada de nuestros hijos. A veces un buen abrazo, una buena apretada, un buen abrazo apretado, un buen aceptar puede hacer la diferencia. Y a veces un silencio profundo cuando se presenta esa conducta inadecuada, y que escribas y que te des cuenta que no te gusta, que te des cuenta que es a lo que él no le gusta. Cuando tenemos un niño con poca tolerancia a la frustración, y si el problema no es neurológico, y si el problema no lo fuimos construyendo nosotros por desconocimiento, porque no sabíamos cómo manejar la conducta, es porque siempre han tenido las cosas fáciles, es porque siempre se los hemos dado para aparentemente no batallar, pero posteriormente se hace más difícil la cosa, sobre todo cuando ya se va a la escuela. Y entonces ahí viene toda una serie, y a veces otra situación que es muy común, que se me había pasado decirlo: interviene la abuela, interviene el abuelo, interviene la tía, intervienen tantas personas en la formación de un solo ser humano, y tantas palabras, así no, dáselo, que no llore, quítaselo. Bueno, son tantas versiones que el niño está confundido, que el niño no sabe hacia dónde. Entonces, aquí yo creo que es bien importante. Yo les recomiendo mentoría para padres, y les recomiendo que se den un tiempo de hacer comunidad, de hacer escuela para padres, en donde tú puedas tener esas asesorías y esa formación como papá, porque nadie nos enseña a ser papá. Yo se los menciono mucho en mentoría y les digo, les cuestiono: ¿tienes un plan educativo? ¿Tienes un plan de acción para las conductas de tu hijo? Y yo creo que aquí es bien valioso, bien importante que sí busquemos cómo hacer ese plan de acción. Si yo tengo una problemática, ponle un plan de acción. En un próximo video yo te voy a enseñar cómo hacer un plan de acción. Pónmelo ahí en tus comentarios, suscríbete al canal y bienvenido. Ojalá que te haya servido y que te sirva, y cualquier duda, aquí estoy para servirte. Muchas gracias, gracias. Bonito día.